Una persona, un recuerdo, una emoción puede volver este 10 de julio, pero no aparecer para quedarse, sino para mostrarte lo que realmente necesitas soltar. El 10 de julio tenemos un movimiento profundo en el mundo de los vínculos, el amor propio y los deseos. Venus se une al nodo sur en Virgo y queda enfrentado al nodo norte en Piscis. El mensaje es muy humano, nos pone ante una elección, seguir relacionándonos desde el control, la exigencia y el miedo a equivocarnos, o construir una forma de amar más compasiva, intuitiva y verdadera. Y cuando hablo de amor, no me refiero solamente a la pareja. Venus también muestra la relación que tenemos con nosotros mismos, los que creemos merecer, cómo recibimos afecto, cuánto placer nos permitimos y cómo manejamos nuestros recursos. Por eso este tránsito puede tocar una relación, pero también la autoestima, el dinero, el cuerpo o esa costumbre de dar muchísimo y sentir que nadie nos da lo mismo. Para entenderlo mejor, primero quiero contarte qué representa cada parte. Venus simboliza el amor, la atracción, el disfrute, la belleza, los valores y la capacidad de vincularnos. Es esa parte nuestra que dice esto me gusta, esto me hace bien, esto me atrae, esto tiene valor para mí. También habla de cómo buscamos armonía y de la forma en la que intentamos sentirnos queridos. Los nodos lunares no son planetas, sino puntos matemáticos relacionados con el recorrido de la luna. Simbólicamente, el nodo sur representa hábitos y patrones conocidos que repetimos incluso cuando ya dejaron de hacernos bien. Y el nodo norte muestra una dirección de crecimiento. El sur es el lugar al que volvemos por costumbre. El norte es el camino que puede hacernos evolucionar. Entonces, cuando Venus se une al nodo sur, se activan memorias afectivas. Puede volver una persona, pero también puede volver una emoción, una fantasía, una conversación pendiente, una vieja inseguridad o una forma de vincularnos que creíamos superada. A veces el pasado regresa con nombre y apellido. Otras veces aparece a través de alguien nuevo que nos hace sentir exactamente lo mismo que una persona anterior. Cambia la cara, cambia el escenario, pero el patrón se repite. Y acá aparece una pregunta fundamental. ¿Estoy frente a una segunda oportunidad o frente a la repetición de una vieja herida? Como decimos en Argentina, el famoso a ver si pisas el palito. Para distinguirlo, esta energía pide observación. Si el vínculo me devuelve a la ansiedad, a la necesidad de demostrar, a la espera interminable o al deseo de salvar al otro, quizás no estoy ante algo nuevo, sino ante una versión diferente de una historia conocida. La conjunción ocurre en Virgo. Virgo necesita comprender, ordenar, mejorar y corregir. En su expresión más luminosa nos ayuda a cuidar, a ser responsables, a observar los detalles y a construir vínculos con hechos concretos. Pero en su sombra puede hacernos creer que para merecer amor tenemos que ser perfectos, útiles, indispensables o capaces de resolverle la vida a todo el mundo. Por eso Venus junto al nodo sur en Virgo puede mostrarnos relaciones donde confundimos amor con servicio constante. Vínculos en los que hacemos, organizamos, sostenemos, aconsejamos, perdonamos y solucionamos mientras nuestras propias necesidades quedan al final. Como siempre aclaro, vínculos no es solo una pareja, pueden ser compañeros de trabajo, familiares, amistades, etc. También puede revelar una voz interna muy crítica. Esa voz que dice que no somos suficientemente lindos, interesantes, exitosos, jóvenes, delgados, productivos o espirituales para ser elegidos. Enfrente está el nodo norte en Piscis. Piscis nos propone otra dirección. Nos invita a confiar, a sentir, a perdonar, a escuchar la intuición y a reconocer que no todo puede controlarse con la mente. Pero esto no significa entregarnos sin límites ni idealizar a cualquier persona que aparezca. La verdadera energía de Piscis no pide sacrificio ciego, pide compasión con conciencia, pide abrir el corazón sin abandonarnos a nosotros mismos. Por eso el eje de Virgo-Piscis es tan profundo. Virgo pregunta ¿qué tengo que arreglar? Piscis pregunta ¿qué necesito aceptar? Virgo busca una explicación, Piscis percibe algo que todavía no puede explicar. Virgo ordena, Piscis suelta. Virgo mira cada detalle, Piscis contempla la historia completa. Ninguno de los dos está equivocado. El aprendizaje está en encontrar un puente entre ambos. Este tránsito puede ayudarnos a reconocer patrones de apego y respuestas emocionales que se formaron hace mucho tiempo. Tal vez aprendimos que para recibir amor había que portarse bien, no molestar, ser útiles o anticiparse a las necesidades ajenas. Quizás nos acostumbramos a perseguir personas distantes porque en algún lugar interno la distancia se volvió familiar. O quizás rechazamos el amor cuando llega de una forma tranquila porque confundimos intensidad con conexión verdadera. A veces decimos que queremos una relación sana,
pero cuando aparece alguien disponible nos parece aburrido. En cambio, alguien impredecible despierta una intensidad enorme. Eso no siempre es destino, muchas veces es el sistema emocional reconociendo una dinámica conocida. Lo familiar puede sentirse magnético, aunque sea doloroso, y Venus con el nodo sur puede iluminar exactamente ese mecanismo. Esta conjunción suele relacionarse con vínculos kármicos y asuntos afectivos inconclusos. Yo prefiero entender el karma no como castigo, sino como una repetición que busca conciencia, como algo que tenemos que aprender. Algo vuelve porque queda una enseñanza o una lección pendiente. El objetivo no siempre es recuperar el vínculo. A veces es despedirnos de otra manera, poner un límite o dejar de pedirle al otro una reparación que tenemos que comenzar dentro nuestro. También puede aumentar la nostalgia. Podemos recordar lo hermoso y olvidar por qué algo terminó. Por eso, si alguien reaparece, no mires solamente lo que sentís, mira los hechos. Pregúntate si esa persona cambió, si vos cambiaste y si la dinámica puede construirse de una manera realmente distinta. Estos días pueden sentirse como una depuración del campo afectivo. Puedes tener sueños intensos, recuerdos inesperados, ganas de llorar sin una razón clara o necesidad de estar más en silencio. También puede aparecer cansancio por pensar demasiado. Virgo activa la mente analítica y Piscis amplifica la sensibilidad. Entonces podemos pasar de revisar cada detalle a sentirnos desbordados por una emoción difícil de explicar. En el cuerpo, el estrés emocional puede sentirse como tensión, cansancio o molestias digestivas. Esto no significa que un síntoma tenga una causa astrológica. Siempre hay que cuidar la salud y consultar cuando sea necesario. Pero sí podemos observar cómo reacciona nuestro cuerpo cuando pensamos en ciertas personas o decisiones. Muchas veces registra lo que la mente intenta justificar. Esta energía puede sentirse varios días antes del 10 de julio y continuar después. Yo tomaría como ventana principal del 6 hasta el 14. No porque todo tenga que suceder ahí, sino porque el tránsito puede abrir un proceso que siga acomodándose durante las semanas posteriores. Para aprovechar este momento, yo diría que dejemos de buscar respuestas únicamente afuera. Antes de escribirle a alguien, antes de volver, antes de cortar o antes de tomar una decisión importante, conviene preguntarnos qué necesidad estamos intentando resolver. ¿Busco amor o alivio inmediato? ¿Quiero esa persona o quiero dejar de sentir soledad? ¿Estoy eligiendo desde mi valor o desde el miedo a no encontrar algo mejor? También es un momento ideal para revisar nuestros criterios afectivos. Muchas veces pensamos qué queremos en otra persona, pero no cómo queremos sentirnos dentro de una relación. Quiero paz, libertad, deseo, cuidado, estabilidad, crecimiento. Cuando sé cómo quiero sentirme, reconozco mejor qué vínculos me acercan a eso y cuáles me alejan. Otra forma de usar esta energía es observar dónde nos exigimos perfección. Tal vez no nos permitimos recibir hasta sentir que hicimos suficiente. Tal vez cuidamos a todo el mundo y nos cuesta pedir ayuda. Venus en Virgo enseña que el amor vive en los detalles, pero no tiene que convertirse en sacrificio permanente. Diría que evitemos idealizar un reencuentro solamente porque se siente intenso, evitar interpretar cada coincidencia como una orden del destino, evitar prometer cambios enormes para retener a alguien, evitar revisar obsesivamente mensajes, redes sociales o señales, y sobre todo, evita tomar decisiones definitivas en el momento de mayor ansiedad. También conviene evitar el extremo contrario. No hace falta cerrarse, desconfiar de todo o rechazar cualquier emoción por miedo de repetir. La clave no es endurecer el corazón, la clave es abrirlo con discernimiento. Sentir no significa perder el criterio. Perdonar no obliga a volver. Comprender a alguien no significa permitirte cualquier cosa. Una práctica que puede ayudarte mucho durante esta ventana es hacer una pausa de 24 horas antes de responder algo que te moviliza. No para jugar ni castigar a nadie, sino para escuchar qué aparece cuando baja la intensidad inicial. Durante esta pausa, anota 3 cosas: qué sentiste, qué necesitas y qué hechos concretos tenés delante. Esta diferencia es clave porque una emoción es válida, pero no siempre describe toda la realidad. También podés revisar si el vínculo permite reciprocidad. Pregúntate si podés hablar, poner límites, equivocarte y seguir siendo vos. Una relación consciente no exige que te achiques para conservarla. Y si el proceso despierta angustia muy fuerte o recuerdos difíciles, buscar acompañamiento profesional también es una forma de amor propio. La espiritualidad no debería alejarnos de la realidad ni reemplazar el apoyo que necesitamos. Debería ayudarnos a vivir con más presencia, responsabilidad y honestidad. Este tránsito no viene a decirnos quién es nuestra alma gemela ni a prometer que cualquier persona del pasado va a regresar. Viene a mostrarnos cómo estamos amando, desde dónde elegimos
y qué parte de nuestra historia todavía influye en el presente. El pasado puede volver, sí, pero no siempre para repetirse. A veces vuelve para que podamos responder de una manera nueva. Así que este 10 de julio puede ser una oportunidad para dejar de confundir amor con esfuerzo, intensidad con destino, sacrificio con entrega y control con seguridad. Podemos agradecer lo vivido sin quedarnos atrapados ahí. Podemos reconocer una herida sin convertirla en identidad. Y podemos abrirnos a una nueva forma de amar. Una que combine la claridad de Virgo con la sensibilidad de Piscis. Una forma de amar con los pies en la tierra, el corazón abierto y los límites bien puestos. Déjame en comentarios, ¿qué patrón afectivo sentís que estás preparando para dejar ir? Y si querés saber cómo afecta este tránsito en tu signo, déjamelo. Si este video te ayudó a comprender lo que estás viviendo, déjame tu like, compartirlo con alguien que necesite escucharlo y suscríbete para seguir acompañándonos en procesos de crecimiento, conciencia y transformación.